Hola, en el video de hoy vamos a ver qué es una función de estado y te lo voy a explicar de manera muy fácil. ¿Alguna vez pensaste que el camino que tomás para llegar a un lugar no importa siempre y cuando llegues al destino? Bueno, ese es el concepto clave detrás de la función de estado en termodinámica. Hoy vamos a explorar qué significa y por qué es tan importante. Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, pensá en la altura. Si estás en la base de una montaña, es decir, en un estado inicial, y subís a la cima, a un estado final, tu cambio de altura es el mismo, sin importar si tomaste un sendero largo y fácil o si tomaste un sendero difícil. La altura es una función de estado. En termodinámica, por ejemplo, la energía interna es una función de estado porque es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Sin embargo, tanto el calor como el trabajo no son funciones de estado, ya que su valor depende del tipo de transformación que experimenta un sistema desde su estado inicial a su estado final, es decir, depende del camino seguido por el sistema. Imagínate que tienes un balón. Si lo mueves de un punto A a un punto B, el cambio de su posición es una función de estado. Pero la energía que gastaste para moverlo, es decir, el trabajo que hiciste y la energía que se disipó en forma de calor para moverlo, sí dependen del camino que tomaste para mover el balón. Si fuiste por un camino lleno de obstáculos, gastaste más energía. Por eso el trabajo y el calor no son funciones de estado. En cambio, la energía interna y la entropía sí son funciones de estado porque solamente dependen del estado inicial y final del sistema y no de la trayectoria seguida por el sistema. En resumen, entonces, las funciones de estado son como propiedades de un sistema. Solo importan los valores de su estado inicial y final. Por el contrario, las funciones que no son de estado describen los procesos que ocurren entre el estado inicial y final. Espero que este video te haya ayudado a diferenciar estos conceptos y es que es un pilar fundamental en la termodinámica. Si te gustó, dale like, suscríbete y no te olvides que tengo la playlist del curso Termodinámica desde cero en mi canal. Nos vemos en el próximo video.